Amigo del campo, ¿cómo le va? Bienvenido a este encuentro semanal de todos los domingos antes del mediodía, aquí en la pantalla del 11 TV. Nuestro objetivo, como siempre, es mostrarle la realidad productiva de la provincia, de la región y de otras zonas de nuestra República Argentina en este compendio de media hora. Hoy tenemos temas muy interesantes como, por ejemplo, experiencias en el cultivo de café desarrolladas en la provincia de Salta. También vamos a hablar de rabia pareciante y otros temas que seguramente van a ser del interés de nuestro público televidente. Nos presentamos en sociedad y comenzamos a desarrollar cada uno de ellos. Le decía que vamos a hablar de una experiencia realmente muy interesante que se está desarrollando en la provincia de Salta, particularmente a solo 10 kilómetros de la capital salteña, en la zona de Yungas de Villa San Lorenzo, el cultivo de café. Para conocer los aspectos más importantes de esta experiencia, hemos dialogado con el ingeniero Tomás Forte. Esta experiencia nace hace 4 años, cuando yo vengo acá a Salta a vivir. Y en ese momento me doy cuenta que las yungas son muy parecidas a otros ambientes que hay en Bolivia, donde se cultiva café. Empiezo a investigar las plantaciones antiguas que había, los lugares donde había habido café, en el norte, el programa Salta Café, en Misiones también, y empiezo a recuperar variedades de esos lugares, hablando con la gente, pidiendo muchas recomendaciones, lugares, y entrando a los cerros básicamente a buscar las plantaciones que estaban abandonadas y comidas por la selva, por la yunga. Traigo muchas semillas, algunos plantines, lo que puedo recolectar, y hago un pequeño vivero en lo que es mi casa, en el fondo de mi casa, justamente por eso se llama de Patio Café el emprendimiento, y empiezo a hacerles pruebas. Cada una de las plantas tiene un precinto con un color que determina el origen y el número que voy anotando los datos de todo lo que pasa. La floración, cuándo le pega el helado o no, cuándo tiene frutos, cómo crecen las hojas, en cuánto tiempo. Esto un poco empecé a hacerlo para ver que las plantas pudieran funcionar. Acá en este momento estamos a 1450 metros sobre el nivel del mar, en la localidad de San Lorenzo, en Salta. Acá hiela, acá hay temperaturas frías y como pueden ver en las imágenes, las plantas de café tienen un perfecto crecimiento y han dado frutos. Luego de 4 años han llegado a dar frutos. Esos mismos frutos son los que yo luego selecciono, crío, reproduzco, vendo y planto en la finca propia que tengo. Entonces un poco era mostrar que se podía hacer la planta de café acá, en este lugar. Luego también encontré semillas de otra gente que me dio, de San Lorenzo mismo, que tenía hace más de 30 años. Entonces voy juntando genéticas distintas, las pruebo y me fijo realmente que aguanten el clima. Hay genéticas que he descartado, por ejemplo, traje de Vietnam que me trajeron en un momento, otras de Brasil. Eran semillas que eran buenas, pero en lugares muy cálidos, demasiado cálidos y no aguantaban temperaturas. Tampoco aguantaban algunas plagas de acá. Yo les hago cortes a propósito, lo voy viendo cómo les pega el sol, voy probando varias cosas en función de eso. Pero lo interesante es saber que las plantas funcionan en Argentina, pueden seguir funcionando, y empecé una etapa ya de plantación a campo. Y mucha gente tampoco sabía cómo son los ambientes, entonces hay que evaluar mucho el nivel de sombra que se mantiene, hay que evaluar obviamente la humedad, la profundidad del suelo, la orientación, si esta orientación norte o sur cambia mucho por el frío que les puede llegar a dar. Y después también tiene mucho que ver las variedades que traigo de otros países, también pruebo que sean adaptadas. Traje una de Castillo Sur de Colombia, que es muy buena, resistente al frío, pero acá tiene una expresión un poco más enana, entonces quedan por ejemplo plantas chicas, lo cual es difícil para la cosecha, luego les puedo mostrar algunas, y no conviene tanto. Entonces uno busca que las plantas sean grandes, que tengan un buen tamaño, buena productividad y al mismo tiempo que estén adaptadas. Esos son como las bases principales. Buena genética, que esté adaptada, buena productividad y después buen sabor en taza, que es la línea de lo que hablábamos, el café especialidad, que es lo que se busca para darle un valor agregado de un café premium. Ya que no vamos a poder competir en volumen con otros países, la idea es buscar que el café tenga buena calidad en taza y eso le va a hacer un mejor precio, aparte del extra de ser un café argentino y de un terroir especial.
La experiencia desarrollada por el ingeniero Tomás Forte en cuanto al cultivo de café en la latitud de Villa San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, con condiciones ambientales un tanto particulares para este cultivo. Enseguida continuamos compartiendo esta experiencia. Ahora hablamos de rabia apareciente y cuáles son las recomendaciones de SENASA para saber cómo actuar ante síntomas de esta enfermedad en nuestro ganado. La rabia paralítica o rabia apareciente es una enfermedad epidémica cíclica causada por el virus rábico y transmitida por el vampiro común de modus rotundus, que afecta principalmente a los bovinos y a los equinos, con menor frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres. Dentro del área endémica, que involucra a la totalidad de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, parte de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba y San Juan, tenemos en ciertos lugares circulación viral en este momento. Recordemos que los síntomas que aparecen en el bovino, hay una tendencia a aislarse, frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual, hay una gran deshidratación, hay una dificultad postural y una dificultad ambulatoria. Ninguno de estos síntomas nos confirma la enfermedad. Sí nos confirma la enfermedad el envío de material nervioso al laboratorio, que es quien nos va a confirmar o a descartar esta enfermedad, y de ahí en más qué hacer. Si tenemos un caso positivo, lo fundamental es vacunar, llegar a una vacunación lo más pronto posible, una revacunación después de los 20-30 días de la primera vacuna, y para consumir estos animales esperar desde esa segunda vacuna 30 días. Dentro de la vigilancia epidemiológica, un animal rabioso, eso nos determina un caso índice que nos va a dar la pauta de que en la población de vampiros está habiendo circulación viral de rabia, está habiendo un brote de rabia, y como se traduce a nivel de los herbívoros por ser su fuente de alimentación, estamos hablando de un brote de rabia. Ese brote de rabia se trabaja en 10 kilómetros de radio porque es multiplicar por 3 el área de trabajo, el área de alimentación de cada vampiro. Porque ese vampiro que se alimentó de un herbívoro ya murió, pero antes de morir ya contagió a un congénere y ese otro a otro más. De esa manera es que se trabaja en 10 kilómetros de radio en forma activa, pero en 20 kilómetros de radio, alertando a los productores ante la aparición de cualquier animal. Resaltamos que dentro del brote de rabia, dentro de esos 10 kilómetros, hay una obligatoriedad de vacunación, esa vacunación emergencial. Se vacunan todos los animales, bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos. La dosis completa en bovinos, equinos y porcinos, y media dosis en ovinos y caprinos. Recordemos otra vez que se repite después de los 20-30 días y esperamos para el consumo 30 días más. Ante la detección de síntomas compatibles con la enfermedad y ante un diagnóstico de laboratorio sobre casos positivos, se debe evitar cualquier tipo de contacto directo con los animales para evitar riesgos de contraer la enfermedad. Rabia apareciente. Recomendaciones de SENASA para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ahora le presento nuestra primera pausa comercial. Volvemos enseguida. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero.
Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Lo comentábamos hace algunos días, el Congreso de Ortopterología, el control de langostas y tucuras, un congreso mundial que se ha desarrollado en San Martín de los Andes, donde distintos representantes y referentes a nivel mundial han participado. Hemos recogido el testimonio de algunos de ellos. En primer lugar, en nombre de FAO, felicitar a Argentina, un gran anfitrión, un gran congreso. Nos deja 2 o 3 elementos fundamentales como aprendizaje de este trabajo con los expertos mundiales en langosta. La primera enseñanza tiene que ver con la coordinación. Se ha hecho mucho énfasis en la importancia, en la necesidad de coordinar actividades, a apoyar el trabajo colaborativo. Y el segundo punto, creo que también se destaca muy bien lo que viene haciendo Argentina. Hace 7 o 8 años Argentina estaba en una curva de aprendizaje que hoy nos deja sorprendidos a todos, desde los investigadores hasta las personas que trabajamos en protección vegetal. Vemos un trabajo en equipo, un trabajo muy bien liderado y realmente una experiencia que trasciende y que nos impulsa para seguir sacando adelante lo que FAO viene trabajando a nivel mundial, que es el sistema de alerta temprana. Sí, este congreso en San Martín de los Andes fue muy agradable. Fue un placer de poder encontrar de nuevo a los langosteros, a toda la gente del SENASA que hace tantos esfuerzos contra esta plaga y los colegas de muchos países que vinieron a conocer y a seguir este esfuerzo de entender mejor a las langostas y los saltamontes de diferentes países que afectan la agricultura. Tuve la oportunidad de ir a varios congresos y este acá de Argentina fue uno de los mejores, donde se pudo discutir mucho con los avances que hay en la ortopterología, en el estudio de langostas, tucuras y con los grillos. Y hubo mucha gente joven, lo que es muy bueno para seguir con las investigaciones y el avance ahí en esta ciencia, en esta área, y se ha visto acá cuán grande se ha hecho por el estudio de los ortópteras. La consigna que surge de este Congreso Internacional de Ortopterología desarrollado en San Martín de los Andes, un abordaje global para tratar de elaborar estrategias de control y de manejo de estas plagas, tanto de langostas como de tucuras, plagas que son realmente importantes en cuanto a su daño en cultivos comerciales. Vamos a volver a la nota que hemos logrado con Tomás Forte respecto del cultivo de café en la provincia de Salta y particularmente en la zona de Yungas de Villa San Lorenzo. De acá estamos a 14 kilómetros de la ciudad de Salta. El clima cambia drásticamente. En Salta el promedio de lluvias anuales son 700-800 milímetros, acá es 1400, o sea, casi el doble. La temperatura es menor, pero se mantiene durante el año. El café necesita 22 grados en promedio durante el año. Acá es más estable, no tiene esos picos de que puede llegar en la ciudad a veces o pocas veces a 40 grados. Acá nunca llega, las noches siempre son frescas. Entonces ese balance de temperatura y esa amplitud térmica le dan al grano un mejor sabor. Eso dice la traslocación de los asimilados al grano entre la noche y el día cambia y le hace mucho mejor sabor. Es lo que buscan con los cafés de altura en otros lugares. Acá no nos hace falta altura en Argentina porque ya tenemos frío, pero con los cafés de altura que son muy premiados en el resto del mundo es porque tienen frío, diferencia de temperatura, amplitud térmica. Acá tenemos y podemos lograr muy buenos cafés. Hay que tener algunas cosas en cuenta, es que no le dé la helada fuerte, porque vamos a perder los frutos justo en la época de frutos, y después también vamos a perder con un sol muy potente, ese sol de las 12 del mediodía, también las quema. Por eso pueden ver que están bajo sombra de árboles, idealmente perennifolios, que no pierden la hoja. Bueno, eso es importante, tener en cuenta algunas condiciones para hacer viable justamente la actividad. Exactamente, hay varias condiciones. El suelo, como decía antes, las variedades genéticas que podemos utilizar,
la cantidad de agua que le vamos a dar. Yo esto lo riego en invierno, tiene un sistema de riego que está puesto a propósito para poder regarlo. Hay épocas, octubre y noviembre, donde aquí no llueve y la humedad es muy baja, se le hace un riego suplementario para mantenerle esa humedad y para que los frutos puedan ser bien cosechados. Y luego viene un programa nutricional en base, como cualquier cultivo, que se busca fortalecer o aumentar la capacidad y la cantidad de granos que tiene por planta. Eso se va logrando más ya por productividad, pero lo primero que se quiere lograr es adaptabilidad, ya la tenemos. Después tamaño de planta y luego calidad en taza, que es lo que va a venir después de varios años de probar y de seguirlo haciendo. Yo cuando empecé con esto empecé a viajar por varios lugares donde consultaba y pedía plantas y me metía en esto, entonces también descubrí muchas zonas y recorrí muchas zonas en las cuales podía andar. Entonces luego empecé a asesorar a productores que querían empezar, 2 proyectos en Misiones, 2 en Tucumán, 1 acá en Jujuy, en Salta también 2, y bueno, sigo asesorando siempre a gente, le vendo también los plantines, entonces junto con el asesoramiento y la venta de los plantines vamos haciendo un seguimiento. Cada lugar es distinto y conviene evaluarlo in situ y hacer pruebas pequeñas y luego ir aumentando, no hay que hacer todo de una, pero el cultivo funciona. En algunas características puntuales podemos tener muy buenos rendimientos y muy buena calidad. Hace algunos días hacíamos una nota respecto de lo que se requiere en cuanto a inversión para desarrollar este cultivo. Claro, exacto. Aproximadamente, depende si uno haga los plantines o no, si tiene que poner riego por goteo o no. El monto que me da por hectárea son entre 20 y 30 mil dólares, suponiendo que la tierra es propia o se vaya a alquilar. Si hay que comprarla, va a otro valor. Esto es una rentabilidad muy buena. Con proyectos de 10 años se puede lograr una reinversión del 30%, una ganancia del 30%. Y aparte un producto que es muy buscado, o sea, cualquier lugar, en cualquier casa ya está vendido antes de cosecharlo. Entonces ya tenemos la demanda totalmente insatisfecha, digamos, y casi cero oferta. La experiencia desarrollada en San Lorenzo hoy comienza a traspolarse a otras zonas productivas, tanto de la provincia de Salta como de Jujuy y también de Misiones, con resultados altamente promisorios y con la posibilidad de complementarse con otros cultivos tradicionales en estas regiones. Enseguida, la conclusión de la entrevista que hemos logrado con Tomás Forte. Ahora nuestra segunda pausa comercial. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. La Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta ha alcanzado los objetivos fijados para la comercialización de tabaco en la presente campaña. Además, se está comenzando a proyectar lo que va a ser la provisión de insumos para la campaña que se inicia dentro de pocos días. Al respecto, hemos dialogado con Germán Martos, él es el gerente general de la Coprotab. Llegando en las proyecciones a las 22.000 toneladas, que es un poquito lo que estaba previsto y planificado, con también un esfuerzo adicional en la compra de los cupos adicionales a productores que han tenido buena productividad. Se ha dado buen rendimiento en la zona del Valle de Sianca, así que desde la directiva se ha puesto a disposición tomar el tema, planificarlo y ver de dar una solución a todos los productores y permitirle que a través del buen rendimiento puedan liquidar y dar cumplimiento a sus insumos y al financiamiento que han tenido de canasta. Así que bueno, estamos con eso. La próxima semana, que es la semana hasta el viernes 24, vamos a dar un receso porque entendemos que el productor está preparando sus últimas cargas y vamos a volver el día 30 de abril, que cae jueves, con día de compra efectivo. La campaña un tanto particular, con buenos resultados productivos.
Sí, vamos a estar arriba de las 36.000 toneladas cuando el año se pensaba con un volumen distinto. No dejar de lado que este año tuvo un granizo de hasta un 12% con respecto al año pasado y con igualdad de hectáreas. Entonces, arribar a un mismo volumen habla de que hubo un buen rendimiento. Vamos a tener un rendimiento promedio de hectárea de los 2.030 kilos por encima. Así que una buena productividad, que bueno que redunda en un mayor beneficio a los productores para que permitan con ello balancear el tema de los costos de producción, ¿no? En términos de la calidad, con la cosecha que vino, nosotros podemos dar fe que estuvo dentro de los parámetros esperados. En tal sentido, estamos llegando bien al cumplimiento de las marcas que tenemos para los clientes, y eso habla que la calidad ha sido presente de acuerdo a todo el desarrollo climático en la campaña. Así que en ese sentido estamos tranquilos, y nada, como te decía recién, tratando de ponernos a disposición para estos últimos días, terminar de levantar hasta el último compromiso que tenemos con los productores. Ya está a disposición todo lo que es la canasta de insumos de Almácigo. El productor se tiene que ir acercando a su extensionista que está tomando los pedidos. De hecho, la semana pasada ya pudimos hacer el cierre de la compra del fertilizante también para tener las toneladas disponibles para el nuevo año, la nueva cosecha. Y eso también ya va a estar a disposición, así que el productor que quiera acercarse y hacer las consultas en cuentas corrientes en la sala de productores está disponible, atendiendo también o teniendo en cuenta también que a los saldos de acreencias que tengan disponibles del reajuste de la negociación de este año, lo vamos a liquidar y lo vamos a hacer efectivo el viernes 24, y quienes tengan la posibilidad o deseen hacer compras de insumos con ese reajuste lo puedan hacer en el transcurso de estas semanas. Ha habido durante estos últimos días una alarma respecto de lo que podrían ser los precios de los fertilizantes. ¿Cómo está hoy la cooperativa respecto de este insumo en particular? Y bueno, nosotros no estamos exentos al contexto, a la coyuntura de ese sector. Hemos hecho nuestras negociaciones individuales y particulares. Creo que estamos ofreciendo un producto competitivo, siempre con el objetivo de seguir minimizando el impacto de los costos directos que tiene el productor en la matriz de costos de producción. Así que en ese sentido, y por el volumen que nosotros negociamos y compramos, consideramos que estamos poniendo un producto que cumple con estos principios y que va a ser competitivo para nuestra gente. Ya el productor dispone de la canasta de insumos para almácigos en la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Además, el anuncio de que el próximo jueves 30 de abril será uno de los últimos días para la compra de tabaco en las puertas de comercialización que tiene la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Y ahora vamos a darle conclusión a la entrevista que hemos logrado con Tomás Forte. Él nos está hablando hoy del cultivo de café. Sin dudas que hoy se debe enfocar el productor o el emprendedor que desee iniciarse en esta actividad en encontrar nichos de mercado que sean apetecibles para tratar de paliar de alguna forma los bajos rendimientos que se puede alcanzar en esta zona marginal para el cultivo de café. La idea es hacerlo bajo bosque, en el sotobosque. En las entrelíneas se puede separar en 2-3 metros. Algunos ponen zapallitos, otros ponen maíz, otros ponen tomate, hasta que a los 3 años la planta empieza a producir. Entonces en esos 3 años, entre medio de las líneas, se puede poner otros cultivos. Se puede hacer bajo monte, que son zonas que están solamente quizás con ganado vacuno o caprino, totalmente o inutilizadas. Bajo un monte de buena sombra se puede poner siempre y cuando haya riego, y son zonas que no están utilizadas y pueden dar una rentabilidad a pequeñas familias. Va sumando mucha mano de obra, la cosecha se hace manual, entonces es muy importante para la mano de obra en el campo que no sea desplazada, poder darle una actividad más con buenos ingresos, un trabajo digno y un trabajo que tiene mucho potencial. En esto de la diversificación que permanentemente se busca en los campos, evidentemente puede ser una alternativa. Exactamente, cualquier campo que tenga una zona con árboles o con sombras se puede pensar en hacer una producción de café. Hay gente que está empezando a hacer acopiadores o beneficios. Yo estoy haciendo algunas máquinas para hacer eso, entonces tengo la capacidad de poder comprarle la cereza que hagan y hacerles un asesoramiento en lo que se dé. Y es un cultivo que, como te digo, al no haber nada de producción y se importa todo, en ningún momento somos competidores nosotros mismos, sino mientras más seamos mejor.
Entonces conviene asociarse, conviene hacer un grupo de gente y conviene hacer un ecosistema productor de café. Va a haber mucho que aprender, pero es muy interesante y tiene un futuro enorme. El café está habiendo cada vez menos en el mundo por los cambios climáticos y otros temas, y acá por ese lado estamos en una parte positiva. Estamos aumentando temperaturas y estamos aumentando la demanda interna de café. Quizá no se debe ver el volumen final de producción, sino, digamos, la oportunidad de encontrar un nicho de mercado con características muy particulares. Claro, exactamente. El volumen nunca lo vamos a suplir. O sea, hoy Argentina consume 1 kilo de café verde por año por persona, o sea, 44 millones de kilos, y se produce menos del 0,0% de eso. O sea, es muy poquito. Nunca vamos a llegar a solventar la demanda interna, o sea que tenemos muchísimo para crecer, y esa demanda también está creciendo. El café está creciendo por las cafeterías de especialidad, está creciendo en el mundo. Entonces se puede hacer, hay que encontrarle la forma, y yo la he encontrado por un lado y mucha gente en Argentina la está investigando también. Y es un cultivo dentro de todo fácil para una persona que está acostumbrada a trabajar en el campo y a manejar cultivos así perennes como arbustos o arbustivas. Hay mucha gente que lo busca como haciendo parte turística, lo están viendo por ese lado, hacer recorrido en una ruta cafetera. Hay 3 empresas que están probando hacer eso, hacer una ruta cafetera en una zona turística con buenos ambientes, manejando bien la sombra, manejando todo lo que es la vegetación natural, porque acá no hay que sacar árboles, sino al contrario, hay que mantener la flora y la fauna. Entonces eso ayuda mucho como alternativa turística, productiva y también de paseo, y a un momento puede llegar a ser hasta exportación, digamos. El límite es muy grande. En nuestra vocación de presentar siempre alternativas de producción, creo que esta puede ser evaluada por aquellos productores de distintas regiones de la provincia de Salta que tratan de encontrar complementos a las actividades tradicionales, el cultivo de café. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de Realidad Productiva. Si usted quiere ver nuevamente nuestro programa o comunicarse con nosotros, allí están todas nuestras vías de contacto. A usted lo voy a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, aquí en la pantalla del 11 TV. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta un nuevo encuentro.